Alba Pérez, ¿no? Me complace presentar. Él es abogado de la Universidad Mayor de San Andrés, aquí de La Paz, con mención de Derecho Internacional y también especializado en geopolítica por la Universidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ¿no? También director de CENAP. También brinda análisis internacional en RT, Hispan TV y Telesur, ¿no? Es un grato presentar al doctor Gabriel, muy agradecido por la invitación que ha aceptado, estimado Gabriel. Gracias. Muy buenas noches, un gusto compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por la realización y sobre todo por la invitación a este evento académico tan importante que pues ha sido organizado de manera conjunta, ¿no? Con la ciudad de Cochabamba, con la OMS, con la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, con la UPEA del Alto. Y pues por supuesto siempre es un gusto, un placer compartir esta clase de espacios académicos para dilucidar ciertos interrogantes que hacen al mundo académico, que hacen al mundo de nuestra formación permanente. Muchísimas gracias, Remy, a toda la gente que está conectado, Limber, Naviri, Orlando, Franz, a Edgar, por supuesto, quien me hizo llegar la invitación, Edgar Mamanizonco, un gran amigo de muchos años, y pues presto a compartir con ustedes quizás este escenario de un espacio sea de enseñanza-aprendizaje recíproco y podamos también encontrar ciertas categorías con relación a este tema que se ha planteado, ¿no? La Bolivia popular y originaria, o lo que muchos políticos, analistas y demás hablan como el bloque popular en Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, interesantísimo tema para abordarlo en los próximos minutos. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias, estimado Gabriel. Es un gusto de igual modo tenerlo, ¿no? Aquí justamente en este conversatorio, ¿no? Bien, también nos acompañan justamente 4 panelistas, ¿no? 4 panelistas de distintas universidades, ¿no? Como primer panelista tenemos a Yonavalín Céspedes. Ella es de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, ¿no? Está también presente. También nos acompaña Eduardo Andrade. Él es también estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de igual modo desde Santa Cruz, ¿no? Agradecemos la participación y también damos la bienvenida a Franz Gerald Luna Barrios, ¿no? Él también es estudiante de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón. Nos acompaña igual. Un gusto tenerlo desde Cochabamba, estimado Franz. De igual modo, tenemos, está presente Limber Cusiquispe. Él es también de Sociología de la Universidad Pública del Alto, desde La Paz, ¿no? Es un privilegio tenerlos justamente en este conversatorio. Creo yo que este conversatorio va a ser bastante productivo con la temática que estamos llevando adelante, la Bolivia popular y originaria, ¿no? Entonces, esa es la temática central que vamos a desarrollar justamente en este conversatorio, ¿no? Y agradecemos también a todos los participantes. Agradecemos también, estamos transmitiendo vía Facebook este conversatorio igual, ¿no? Bien, con toda esta presentación voy a explicar un poco de la dinámica de este conversatorio, ¿no? Para llevarlo de la mejor manera posible. Bien, se les ruega a todos los panelistas prender sus cámaras
y sus micrófonos en el momento de intervención. Bien, respecto a los tiempos, el panelista principal, nuestro invitado especial, estimado Gabriel Villalba, contará con 10 a 15 minutos de tiempo para introducir la temática central que vamos a llevar en este conversatorio, ¿no? De 10 a 15 minutos de tiempo. Seguido a eso, una vez presentado a nuestro expositor principal, nuestros 4 panelistas invitados igual, desde distintas universidades, contarán con un tiempo de 2 a 5 minutos también, una parte introductoria, ¿no? Esto es la primera fase de este conversatorio. Una vez intervenido todos los panelistas, los 4 panelistas, incluido nuestro invitado especial, se entra ya a la ronda de análisis y de debate, ¿no? Ahí ya es donde se entran los panelistas con preguntas, algunas críticas o puntos de vista, algunas reflexiones o análisis, ¿no? Esto puede ser directamente, si es que van con alguna pregunta, tiene que mencionar a quién está preguntando, ¿ya? Entonces, en eso consiste este conversatorio, esa es la dinámica que lo vamos a llevar adelante, ¿no? Pedirles, por favor, ser lo más respetuoso posible con los tiempos, por favor, a todos los panelistas, ¿no? Después de eso, tendremos ya, vamos a dar paso aquí al público en general, ¿no? A los participantes que están por Google Meet y también por Facebook, ¿no? Con algunas preguntas igual. Entonces, este conversatorio está desarrollado en 3 fases, ¿no? Primera parte, la introductoria. Segundo, ya entramos al tema de análisis y de debate, ¿no? Tercero, a la fase de preguntas de los participantes, ¿no? Y por último, vamos a finalizar. Bien, pregunto a los panelistas, ¿está claro esta parte? ¿Me confirman, por favor? Excelente. Excelente, estimado Gabriel. Limber, perfecto. Estimado Franz. Claro que sí, se entiende. Excelente. Bien. Bien, en ese sentido, para ganar tiempo, en principio vamos a invitar justamente cedo la palabra al doctor Gabriel Villalba Pérez, ¿no? Para que nos comparta su intervención inicial. Adelante, estimado Gabriel, el micrófono, el tiempo es suyo. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, a tiempo de agradecerles nuevamente a todos los presentes por estar en este importante foro virtual, a todas las universidades, a todos los estudiantes de las diferentes carreras, pues un gusto, un placer nuevamente. Hablar de Bolivia popular y originaria es hablar indudablemente de una construcción simbólica. Y cuando hablamos de construcciones simbólicas tenemos que referenciar diferentes elementos que hacen a la cultura de nuestro país, que hacen a un determinado momento histórico, que hacen un determinado sentido de época y que hacen a un determinado, si quieres, construcción de un determinado sentido común. Por ende, creo yo que encontrar la referencia, la categoría de Bolivia popular y originaria, retrotrayéndonos no tan atrás en la historia, sino quizás consultar en las dinámicas políticas contemporáneas, necesariamente nos retrotrae a la Gran Marcha por la Vida, Tierra y Territorio del 89-90, ¿no? Nos retrotrae también a aquella guerra que se ha llamado Guerra de la Coca, ¿no? En la región del Trópico de Cochabamba, los sindicatos de trabajadores productores de hoja de coca, una batalla férrea y frontal, no solo desde lo simbólico, sino incluso lo militar, hacia la base militar operada por la DEA,
por Estados Unidos de Chimoré, ¿no? Esto es parte y hace parte de la historia contemporánea de nuestro país y que creo que todos conocemos como pues parte de nuestra formación. Otro elemento constitutivo de este sentido de época, indudablemente, es también la denominada Guerra del Agua del año 2000 en Cochabamba. Pero también en esta zona del país, La Paz, el Alto particularmente, la Guerra del Gas, ¿no? 2003, la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Encontrar estos elementos da cuenta de una efervescencia de un sujeto colectivo, no un sujeto individual, un sujeto colectivo acumulado de las diferentes cargas o procesos insurreccionarios, subalternos, una acumulación revolucionaria histórica, si quieren, personificada en ese momento por dos actores políticos fundamentales, Felipe Quispe el Mailcu, en La Paz, en el Alto y en las provincias del Alto fundamentalmente, y desde la región y el mundo quechua, Evo Morales Ayma, ¿no? Dos personajes que desde sus diferentes formas y estilos y simbolismos de lucha tenían un camino común, que era justamente esa rebeldía contra el sistema neoliberal o el sistema de representación de partidos de ese momento específico. Y paulatinamente, tras la elección del 2005, encontramos una suerte de construcción de nuevos elementos o reconfiguración del campo político en Bolivia a partir de elementos simbólicos, iconográficos de las culturas indígenas originarias campesinas, ¿no? Materializándose en el proceso constituyente del 2006 al 2009. Un nuevo texto constitucional que no solamente es la positivación, si quieres, de las aspiraciones y de ciertos valores de época y sentidos de época. No es solamente un documento constitucional o un documento jurídico, es indudablemente una acumulación de todos estos procesos que muy bien los hemos ido explicando hace algunos minutos, ¿no? Por ende, me gustaría recurrir a una cita de Regis Debray. Quizás ustedes lo han estudiado, este filósofo, historiador, escritor francés, en una obra bastante interesante, La vida y muerte de la imagen, un libro interesantísimo que te habla justamente de las construcciones simbólicas en determinados momentos, en determinadas épocas particulares de las sociedades, ¿no? Y Regis Debray, el francés, nos dice lo siguiente: las imágenes y los rituales han afectado a las representaciones subjetivas de sus espectadores y en consecuencia han contribuido a, escúchese bien, formar, a mantener o a transformar determinada situación en el mundo. Pues transmitir un ismo no es solo popularizar valores, es también modelar comportamientos, instaurar un estilo de existencia. Y a todo esto Regis Debray llama las operaciones simbólicas. Entonces, ¿en el país hemos vivido operaciones simbólicas? Indudablemente sí. ¿Hemos vivido la construcción de lo que se denomina la Bolivia popular y originaria? Indudablemente. Hemos vivido procesos que han intentado desmontar esa construcción y esas instituciones, si quieres, del Estado plurinacional también, ¿no? Y lo que se denomina bloque popular, porque a nadie le gusta ser impopular, ¿no? Hablas con cualquier político, con cualquier persona, ¿eres popular? Claro. ¿Estás con el bloque popular? Claro. Nadie te va a decir, no, yo soy parte de lo antipopular. No existe lo antipopular, si quieres, ¿no? En ese sentido, en esa lógica y orden de cosas, pues se han ido configurando diferentes liderazgos que los estamos viendo en esta papeleta electoral, sin entrar en detalles partidarios o políticos, sino como un objeto de estudio de la ciencia jurídica y de la sociología, por ejemplo, o de la comunicación social, aunque decir comunicación social parece una tautología, ¿no? Pero bueno, ese es otro elemento que podemos analizarlo a posterior. Encontramos cierta construcción de elementos que dan cuenta a lo que se denomina Bolivia popular y originaria. Ahora bien, cuando nos referimos a lo identitario, ustedes como sociólogos lo saben mucho mejor que yo, las identidades pueden ser compuestas, ¿no? Yo puedo tener la identidad de bolivarista, de boliviano,
y de abogado, y ninguna de las tres se contradice unas con las otras, sino hacen parte a mi identidad compuesta, si quieres. Pero al mismo tiempo yo me puedo identificar como indígena. Pero ¿por qué tú te identificas como indígena, Gabriel, si tienes barba, eres de tez clara? ¿Por qué esa autoidentificación? Y para los sentidos identitarios de la composición identitaria de la bolivianidad, me atrevería a decir, creo que todos los bolivianos, en esencia, pues somos indígenas, porque por nuestras venas corre sangre indígena, no podemos negarla, ¿no? No, tampoco es que somos menonitas o somos descendientes directos de solamente los conquistadores españoles o portugueses o ingleses, sino que referenciamos indudablemente una cultura pasada y unos valores de nuestros antepasados que nos han dejado que son innegables, ¿no? Todos tenemos, creo yo, antepasados de pollera o pues de una nación o pueblo indígena originario campesino, pero ese es otro denominativo que hace a la construcción de lo identitario. Pero encontrar todos estos elementos en lo que hemos estado debatiendo y para ponerlos en la mesa para que el resto de los expositores también puedan complementarlos, refutarlos y en todo caso, pues, debatirlos, nos lleva indudablemente a la composición de los liderazgos que estamos teniendo desde aquella época que les hablaba de Felipe Quispe Malcu y de Evo Morales, en función también a los actuales liderazgos de, si quieres, una Bolivia que se ha transformado en estos últimos años, que por el propio proceso denominado proceso de cambio o revolución democrática y cultural, como quieran verlo, desde la visión, si quieres, sociológica o desde la visión política, ideológica, ha generado procesos de movilidad social, ¿no? Ha sacado a mucha gente de las áreas rurales y las ha incrustado en las zonas periurbanas, en las capitales de departamentos. Es por eso que hoy por hoy, por ejemplo, rural ya no es preponderante en ninguna elección. Desde el 2016, el denominado referéndum que termina pues revelando la victoria, la primera victoria electoral de la oposición en contra del movimiento del socialismo, a la cabeza de Evo Morales en ese momento, da cuenta de que la mayor densidad de votantes se encuentran aglutinados en las capitales de departamento, ya no como pasaba hace 20, 30 años en los sectores rurales. Esto por el propio proceso de esa movilidad social que todos lo hemos vivido y pues es innegable, ¿no? El ámbito de el crecimiento también demográfico y las migraciones y cómo ciudades que antes eran periféricas, como Vía Hacha, por ejemplo, se han integrado a los grandes núcleos urbanos, ¿no? Este es otro elemento de análisis que también es interesantísimo. Entonces, hablar de todos estos elementos es hablar de una construcción simbólica, pero también de la identificación de un determinado momento histórico, de un determinado momento de íconos, un momento de simbolismos, un momento donde priman otras lógicas que no eran parte del pasado, ¿no? Las redes sociales, los sentidos a partir de las nuevas plataformas digitales, los mensajes que tienen que ser direccionados de manera breve, concisa, contundente, a partir de diferentes plataformas, hacen parte de lo que se llama la Bolivia popular, la Bolivia originaria y lo que se considera el bloque popular desde sus diferentes acciones estratégicas y tácticas. Lo que les decía y les hablaba de ese desmonte de instituciones que creíamos se habían construido desde el 2009 para adelante, surgió particularmente el 2019, ¿no? Con el gobierno de Yanine Áñez. Ahora bien, yo tengo mi clara definición estrictamente jurídica y constitucional del por qué ese no ha sido un gobierno constitucional, ni un gobierno legal, ni un gobierno legítimo, ¿no? Pero ese es punto y aparte, quizás tema para otro espacio. Pero sin lugar a dudas, lo que me interesa de este momento es cómo la señora Áñez fue posesionada en la representación arquitectónica del viejo Estado republicano, ¿no? Estamos hablando de Palacio Quemado. No fue posesionada, no fue presentada en Casa Grande del Pueblo, por ejemplo.
esa ya es un simbolismo importantísimo que daba cuenta de un intento de cambio de época. Cuando la señora Áñez agarra la Biblia, además gigante, y la muestra y dice, la Biblia va a volver al poder, va a volver a gobernar Bolivia, da cuenta de una contraposición con el artículo 4 de nuestra Constitución Política del Estado, por ejemplo, que nos referencia como un Estado laico, sin una religión oficial, ¿no? Entonces, cuando se quemaba la huipala, por ejemplo, en La Paz, o los policías se la cortaban de sus uniformes, también daba cuenta de un intento de desmonte de ciertos simbolismos, de ciertos elementos constitutivos de esta nueva Bolivia, que tratan de retrotraernos a esa vieja Bolivia, para mí, colonial, republicana, racista y clasista, ¿no? Pero entender todo eso es también comprender los actores políticos modernos. Y para entender a los actores políticos modernos, indudablemente existen herramientas para poder identificar su incidencia en la sociedad. Y estas herramientas pueden constituirse en un sistema de medición de imagen y simbología política. Por ejemplo, la imagen pública. La imagen pública se puede medir. La ciudadanía puede percibir a un candidato y a una figura pública mediante indicadores. Indicadores como, por ejemplo, el nivel de conocimiento que se puede medir en el porcentaje de la población que identifica a determinado personaje. Los atributos personales percibidos, como por ejemplo la honestidad, el liderazgo, cercanía, capacidad técnica. El tono de la cobertura mediática es un indicador también. Este tono de la cobertura puede ser positivo, negativo, neutro. También se puede percibir mediante un indicador si la coherencia entre discurso y comportamiento existe o no. Y los métodos de medición generalmente son las encuestas de opinión, son los análisis de medios y redes sociales y los tan famosos focus groups, ¿no? Pero también tenemos otro elemento que es la consistencia simbólica. Y la consistencia simbólica tiene el objetivo de evaluar si los símbolos que usa determinado personaje, los colores, la vestimenta, los gestos, los objetos, transmiten un mensaje coherente y comprensible para la base social a la que apunta. Los indicadores indudablemente pueden ser, uno, el uso recurrente de símbolos culturales como la huipala, la tricolor, los símbolos regionales, la vestimenta típica de una determinada región. Otro indicador puede ser la correspondencia entre símbolos y propuesta política. Otro indicador, la aceptación o rechazo de los símbolos utilizados en distintos sectores sociales. Otro indicador, si esta simbología es una innovación o es una repetición de referentes pasados. Y existen también métodos de medición para la simbología, para la consistencia simbólica, que pueden ser la observación de actos públicos, que pueden ser el análisis de materiales de campaña y que también pueden ser las entrevistas a analistas y líderes de opinión. Pero para entender a plenitud ciertos liderazgos, hay que entender la alineación con el imaginario colectivo. ¿A qué nos referimos con la alineación con el imaginario colectivo? Nos referimos a la capacidad de conectar, la capacidad de cualquier personaje político o público de conectar con el mito, de conectar con las narrativas, de conectar con las aspiraciones vigentes en la sociedad. Indicadores podemos tener la identificación con luchas sociales, digamos indígenas, obreras, autonomistas, nacionalistas, cualquiera. Otro indicador, el grado de inclusión de demandas sociales como igualdad, justicia, desarrollo. Un tercer indicador, la capacidad de movilización de emociones como la esperanza, el orgullo, la indignación. Otro indicador, la legitimidad percibida en distintos territorios y clases sociales. Y los métodos de medición, indudablemente, pueden ser los estudios cualitativos de opinión, el monitoreo de interacciones en redes sociales y el análisis semiótico del discurso. Y finalmente, con esto termino, también podemos medir la simbología mediática, la fuerza de los símbolos de determinados personajes políticos mediante indicadores como la presencia de símbolos en medios tradicionales y digitales, la capacidad de viralización de imágenes y gestos, la claridad del mensaje visual, si se entiende sin necesidad de palabras, el reconocimiento inmediato del branding político, por ejemplo, y los métodos de medición pueden ser los análisis de contenidos audiovisuales, las métricas en las interacciones en redes, el seguimiento de hashtags y tendencias, y finalmente, un último elemento que es el impacto electoral potencial. Todo lo que les he referido hace un momento puede ser utilizado
como una suerte de indicador del impacto electoral potencial de una determinada figura política que hace al sentido de los liderazgos. Por ende, el liderazgo se puede medir y tenemos indicadores, tenemos objetivos y tenemos métodos de medición, ¿no? Quizás con esto estoy cumpliendo, creo, con los 15 minutos para poder dar un primer pantallazo general de esta temática tan amplia que es transversal a la sociología, a la comunicación política, al derecho y pues en un campo multidisciplinario como es el análisis de nuestra realidad social, pues hay que agotar diversos elementos y no adscribirnos a una sola ciencia del conocimiento en específico, ¿no? Sin más, pues creo que estoy cumpliendo a cabalidad con el tiempo. Muchísimas gracias. Muy agradecido, estimado Gabriel, por cumplir el tiempo. Importantes aportes, importantes menciones, ¿no? Que menciona nuestro panelista invitado, principal. Bien, con estas palabras pasamos a nuestros 4 panelistas invitados, ¿no? Una vez más, recordarles, estimados panelistas, tienen de 2 a 5 minutos de intervención en esta primera fase. Recordemos que estamos yendo por fases, ¿no? En este conversatorio. Bien, con estas pequeñas aclaraciones, pasamos a nuestra primera panelista invitada. Ella es de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, nos acompaña desde Santa Cruz. Es un gusto tenerlo. Bienvenida, estimada Yonavalín Céspedes. Bienvenida. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bueno, yo quiero preguntarle, van a disculpar, no, recién pude conectarme al Meet, entonces me perdí de la primera parte, entonces llegué creo que al final de la intervención del compañero que estaba hablando, pero sin embargo voy a pasar la palabra porque la verdad no estoy entendiendo si ahorita tengo que comentar acerca de lo que ha dicho o si puedo hacerle alguna pregunta. Bien. No me han explicado muy bien la dinámica del conversatorio, así que... Bien, gracias. Gracias. Bien, una vez más, perdón a los que ingresaron un poquito con el tiempo, más antes anticipaba, pero una vez más voy a reiterar mil disculpas a los panelistas que han ingresado. Bien, este conversatorio se está llevando en 3 fases, ¿no? Esa es la dinámica. Ahorita estamos en, ¿no?, la parte de intervención propia, de introducción respecto a la temática que estamos llevando en este conversatorio, ¿no? Con la temática Bolivia popular y originaria, ¿no? En ese sentido, cada panelista cuenta de 2 a 5 minutos de intervención, ¿no? En esta primera fase. Segunda fase, ya entran al tema de debate, análisis. Ahí ya pueden hacer, estimados panelistas, recordarles esto nuevamente, pueden hacer sus preguntas al expositor principal o en su caso a los panelistas invitados, ¿no?, que están presentes también en la sala. Entonces, esto es de manera viceversa, ¿no? Tercero, pasamos lo que es al público, los que están conectados a Google Meet y también por Facebook, ¿no? Entonces, esto está designado, este conversatorio, en 3 fases, ¿no? Bien, con las disculpas del caso, nuevamente retomamos con la palabra, ¿no? Estimada Yonavalín, no sé si esto está claro. Ok, está clarísimo, ¿eh? Bueno, Excelente. yo estuve haciendo una revisión bibliográfica. Entonces, bueno, lo que yo estuve leyendo acerca de este documento es que Bolivia históricamente ha tenido evidentemente varias figuras indígenas, ¿no?
Uno de los más importantes, se podría decir, que ha resaltado y ha llegado a ser presidente ha sido Evo Morales, que es considerado el primer presidente indígena del país, con un liderazgo muy amplio, que, bueno, tuvo o tiene una base popular indígena y campesina. Bueno, sin embargo, todo esto, tras su mandato y lo que fue todo este tema del proceso de cambio y el liderazgo indígena en la política oficial, esto no ha sido completamente sostenido ni ha sido continuo en iguales términos, ya que existe lo que es una figura o un vacío de lo que es la reconfiguración en los liderazgos en la política actual, ¿ya? Sin embargo, este estudio evidencia que aunque hay presencia de dirigentes indígenas en todas las instituciones, como es el Parlamento, como son las organizaciones sociales, como son el liderazgo político de carácter indígena popular, sin embargo, esto no mantiene con la misma fuerza ni continuidad que había durante el liderazgo de Evo Morales, ¿ya? Además que señala que la recomposición colonial y la personalización del liderazgo político existe una dificultad con respecto a lo que es la expresión de liderazgo indígena clásico. Esto a partir de las comunidades. Si bien, si bien se ha evidenciado que hay bastante presencia indígena en la política formal, continua, esto lo podemos ver, ¿no? Con varios que forman parte de lo que es el Parlamento, en algunos, o han tenido algunos cargos políticos o han formado parte de algún ministerio. Sin embargo, la existencia de un liderazgo indígena popular con autonomía y con influencia en la política institucionalizada del país aún está en un proceso de redefinición y no se puede afirmar que exista. ¿Ya? Los estudios muestran que no se puede afirmar, que no está configurado actualmente. Entonces, en la actualidad, una figura equivalente a Evo Morales en su capacidad de movilización y representación indígena popular en la política boliviana, se puede decir que no existe, ¿ya? No existe como existió un Evo Morales antes del 2025 y durante su mandato, ¿no? Sin embargo, Bolivia en la actualidad, recapitulando nuevamente, posee diferentes liderazgos indígenas en el aparato del Estado, en organizaciones sociales, pero no tiene un liderazgo indígena popular fuerte y unificado, similar al que tuvo Evo Morales. Esto se puede evidenciar actualmente con la división y la fractura que ha tenido lo que era el MAS, que era en sí acaparaba todos los movimientos sociales, organizaciones sociales, era como la máxima representación de lo que vendría a ser el indigenismo en Bolivia. Entonces, bueno, esa es mi reflexión con respecto a los datos, a este análisis, a este aporte de este autor. Se los voy a mencionar un ratingo acá. Es un libro, es una investigación muy interesante, yo les recomiendo que la lean. Ay, Diosito santo. No puedo ver. Lo voy a buscar ahorita. Me he tomado la molestia de leerlo, hacer un pequeño resumen, sacar los puntos más importantes. Así que, pero no anoté el nombre del... Ok, se llama Ramiro Choquehuanca, da la casualidad que es el apellido del vicepresidente, Ramiro Choquehuanca Carizaya. Por si acaso, esta investigación fue elaborada por la Universidad Mayor de San Andrés, que se llama Después de Evo, ¿qué? Legitimación, práctica política y recomposición colonial en el liderazgo de Evo Morales. Entonces,
esta investigación nos habla un poco, que ya ha sido investigada desde el 2021, eh, han empezado a investigar, entonces como que ya desde el 2021 hasta ahora, como que ya se fue perdiendo esa estructura que tenían los movimientos populares, los movimientos sociales. Eso, compañero. Excelente, gracias, Jonah Belín. Fueron las intervenciones, ¿no? Ella nos acompaña desde Santa Cruz, desde Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ¿no? Bien, pasando, ahora vamos a dar paso justamente a nuestro invitado igual, panelista, a Limber Kusiquispe, ¿no? Él es de Sociología de la Universidad Pública del Alto. Bien, buenas noches. Primeramente saludarles, ¿no?, al doctor Gabriel Villalba, que nos acompaña. Es un placer, doctor, tenerlo. Y a los demás panelistas, ¿no? Y bueno, para introducir, ¿no?, el tema de debate que se está tocando hoy es Bolivia popular y originaria, ¿no? Si como tal hoy en día tenemos un líder que nos represente a los pueblos originarios y a la base popular como tal, ¿no? Y bueno, desde un análisis sociológico, ¿no?, se puede ver cómo en estos últimos años se ha fragmentado toda esa representación de liderazgos del sector popular y originario, ¿no? Hemos visto cómo los líderes que representan a estas bases se han alejado de sus bases y más han buscado los intereses propios. Es ver cómo se ha corrompido esta representación en nuestro país y bueno, es lo que actualmente está ocurriendo, ¿no? Y lo que está ocasionando actualmente lo que es que ya no hay representación como tal en estas elecciones, ¿no?, que se va a dar en nuestro país. Y bueno, podemos ver una escasa representación, ¿no? La gente popular, como se denomina, y la gente originaria no se siente representada por todos estos que vemos en la papeleta, ¿no?, que se está dando, se va a dar paso a estas elecciones, ¿no? Y bueno, viendo desde una perspectiva de análisis, podemos ver que los líderes que se han ido formando, como anteriormente mencionaba, el líder más grande de Bolivia, el indígena, es Evo Morales, ¿no?, que ha resaltado por su gobierno amplio en nuestro país. Y bueno, a partir del liderazgo de Evo Morales, vemos que se han formado pocos líderes en nuestro país. Más ha habido líderes inclinados hacia una ideología política que líderes que quieran luchar por la base y por sus pueblos, ¿no? Y bueno, dado este fenómeno en nuestro país, es que lo que está pasando ahora y lo que tenemos, ¿no?, que no contamos con representación y bueno, nos sentimos desrepresentados en estas elecciones. Y bueno, eso sería como un breve, ¿no, compañero? Más adelante vamos con las preguntas y... Muy agradecido, estimado Limber, por tu participación. Bien, estamos también en vivo por Facebook, ¿no? También conectados mediante Meet. Estamos desarrollando este conversatorio hoy, 14 de agosto 2025, ¿no?, con la temática central, la Bolivia popular y la Bolivia originaria, ¿no? Bien, en ese sentido, ahora también, hasta el momento, muy agradecido, casi todos los panelistas que han vertido sus palabras han respetado los tiempos, ¿no? Muy agradecido por ello. Bien, ahora damos paso justamente a Franz Gerard Luna Barrios, ¿no? Él es estudiante de Derecho, nos acompaña desde Cochabamba, ¿no?, de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón. Agradecido por la presencia, estimado Franz.
El tiempo y el micrófono es tuyo. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación, ¿no? Y bueno, es un gusto volver a estar también aquí para compartir las diferentes ideas. Bueno, el título es interesante, ¿no? Y hace una pregunta que dice, la Bolivia popular y originaria tiene un liderazgo claro, y es que muchas veces hay una confusión, ¿no? Saliéndome un poco del punto, entrando al anterior tema también que abordamos en el anterior debate, que hablaba sobre jóvenes, si existe representación juvenil en la política actual. Muchas veces creemos que la representación juvenil debe ser, sí o sí, quien debe representarnos es un joven. Y es el mismo error que existe, ¿no? En esta Bolivia popular, en el populismo, en el tema originario. Muchas veces nosotros creemos que al no existir una representación indígena, una representación de una persona que proviene de estos pueblos, la Bolivia popular, la Bolivia originaria indígena, está prácticamente sin representación, ¿no? Y es el error que tenemos en conjunto. Sin embargo, nosotros debemos entender que no es tan así, ¿no? Que lo que nosotros debemos primar, y mantengo firme la idea, es el tema y la firmeza de las propuestas que cada candidato debe tener, ¿no? En este caso hay diferentes candidatos que los catalogamos como personas que no vienen, ¿no? De pueblos indígenas, que no vienen de este sector. Pero lamentablemente también en los representantes indígenas que hacían mención, como en el tema de Evo Morales, se sintió un abandono, ¿no? Hacia los pueblos indígenas, ¿no? Al existir una fuerza que hace que ellos luchen más por sus ámbitos personales que por la misma población, se vio que muchas de estos sectores vulnerables se sintieron abandonados, ¿no? Ante esto, nacen nuevos líderes. En esta nueva etapa podemos ver diferentes candidatos, ¿no? Y también unos candidatos que son prácticamente antiguos. Pero haciendo un énfasis al tema de la pregunta, es que Bolivia, si bien nosotros estamos en un momento crítico, en un país prácticamente que está, creo que de mal en peor, necesitamos un liderazgo que respete la diversidad originaria de todos estos pueblos, tanto urbano y rural, ¿no? Que valore todas esas raíces que existen y han existido siempre. Sin embargo, también debe entender este próximo líder que vaya a entrar que existen diferentes cambios en un país. Los que estudian sociología yo creo que saben más, ¿no? Y bueno, un concepto que yo tengo del ámbito de la sociología es que la sociología estudia todo fenómeno social desde dos puntos de vista, ¿no? Desde la dinámica y estática social. Cuando hablo de la dinámica social hago referencia a los cambios y evoluciones que hay en un estado. Entonces, debe haber una preparación significativa de un candidato, ¿no? Que debe estar preparado para esos cambios significativos que va a existir en este país. En ese marco yo me voy que prácticamente existe una representación originaria. La representación originaria mantengo. No quiere decir venir de ese sector, sino quiere decir pensar en el sector. Si ese sector está siendo representado por cualquier candidato independientemente de dónde venga, ¿no? En ese sentido, para finalizar, ¿no? Debemos también tener en claro y evidenciar las diferentes propuestas de los candidatos, ¿no? Para mí, en las anteriores gestiones, si bien existió en el caso de Evo Morales una representación indígena que venía de ese lado, también se pudo ver diferentes autoridades que lamentablemente tenían falencias hasta para el discurso, ¿no? Entonces, no significa que una Bolivia popular debe estar netamente representada por cualquier tipo de persona, sino que estas personas también deben tener la capacidad y el profesionalismo necesario para poder poner en marcha un país, porque debemos entender que que en sus manos están todo lo que vaya a suceder en el Estado, ¿no? Y si lamentablemente decidimos poner a personas simplemente por representatividad, como decía en el anterior debate, si ponemos jóvenes simplemente por representar a los jóvenes, no nos va a ir bien. Si ponemos indígenas originarios que
como a un inicio decía el expositor, todos somos indígenas originarios, pero simplemente por obtener la representatividad indígena originaria en el Estado, no nos va a ir bien, sino que más antes de eso nosotros debemos buscar la preparación de la persona, de que vaya a estar en sus manos el país, y posteriormente, claro, a través de esta gran preparación, el Estado debería estar tranquilo porque la representación popular y originaria estará también. Es cuanto yo puedo argumentar en la introducción. Gracias, estimado Franz, por tu intervención. Bien, continuando con este conversatorio virtual que estamos llevando a cabo, paso a ceder la palabra justamente igual. Igual es uno de nuestros panelistas invitados, ¿no? Eduard Andrade. Él es de estudiante de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenas noches y gracias por la invitación. Bastante de acuerdo con muchos aportes de los compañeros que hablaron antes, ¿no? Pero bueno, refiriéndonos más al título del conversatorio, ¿no? Creo que la pregunta trascendental, ¿no? Sobre si la Bolivia popular y originaria tiene un liderazgo claro, en realidad en el fondo es una pregunta sobre la pérdida del proyecto histórico, ¿no? El liderazgo, creo yo, no se mide solo en quién ocupa la tribuna o el curul, sino en quién es capaz de convocar a las masas hacia un horizonte compartido, ¿no? Un horizonte emancipador, si se quiere. Lo que vemos hoy, en realidad, no es solo la fragmentación, ¿no? Sino es la consecuencia de haber reducido la política popular a la mera administración del Estado y no a la transformación radical de la sociedad, ¿no? Recuerdo que una compañera o compañero en el anterior conversatorio que participé dijo algo muy interesante, ¿no? Esta supuesta revolución democrática y cultural se quedó solamente en democrática y ese fue un problema muy grande, ¿no? No tuvimos esa revolución cultural para hacer el cambio real. Mientras, bueno, y lo voy a decir, ¿no? Mientras la ultraderecha y la reacción avanza en nuestra región, nosotros seguimos discutiendo nombres y no estrategias, ¿no? La Bolivia popular y originaria, según como la imaginamos, ¿no? No necesita un nuevo caudillo, que estamos tan acostumbrados a tener representaciones caudillistas en este país, ¿no? Que hable en su nombre, sino un líder o lideresa, ¿no? Que recupere la capacidad de organizarse, de hablar por sí misma y volver a plantear un horizonte de elección que ponga al pueblo, ¿no? En el centro y no otras cosas. Si no lo hacemos desde esa perspectiva, creo que el vacío lo llenarán los enemigos históricos de la emancipación de los pueblos bolivianos. Eso sería todo. Muchas gracias. Excelente participación, estimado Edwards. Bien, esto finaliza esta primera ronda, ¿no? Bien, con todo estas brillantes opiniones desde los 4 panelistas, invito a nuestro panelista principal, invitado Gabriel. Adelante, por favor, frente a estas intervenciones que han realizado los 4 panelistas. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer a los 4, a Jonabelín, Céspedes, a Limber, a Franz, a Edward. Ha sido bastante dinámico, creo, y también los aportes que han brindado ustedes. La verdad que no conocía este trabajo de Ramiro Choquehuanca Calizaya, he tomado nota para buscarlo y consultarlo también, con referencia a la construcción, si quieres, el desmonte de ese momento icónico que representa o representó en su momento Evo Morales, ¿no? Creo que Jonabelín decía en respuesta a esto, cómo se ha ido desmontando el bloque popular. Yo me atrevería a decir que ha existido una atomización de ese bloque popular. Y por otro lado, Limber refería a lo mismo, ¿no? La fragmentación, la falta de representatividad. Entonces tenemos un denominador común, que es la identificación de un determinado momento, de una construcción histórica, cultural,
basada en símbolos, basada en íconos, basada también en esa acumulación revolucionaria histórica que decimos. Y creo que coincidimos en el hecho en que ese momento de época, ese sentido de época, esa construcción está hace bastante tiempo ya fracturada, ¿no? Ha empezado con un proceso de atomización o de fragmentación, es decir, se ha ido diluyendo en el tiempo. Las instituciones que creíamos sólidas de un determinado Estado plurinacional habían sido instituciones gelatinosas, habían sido instituciones enclenques, tan enclenques que entró Yanine Áñez y en 11 meses pudo desmontar, desbaratar el Estado. Posteriormente, un tecnócrata como Arce Catacora terminó destruyendo lo que creíamos con muchísima esperanza el 2006, 2009, 2005. Se estaba construyendo algo diferente y algo fuerte por sobre todo, ¿no? Pues vemos que, coincidiendo con Edward, existe una suerte de desmonte de lo que se ha denominado como proceso constitutivo o proceso de cambio con sus instituciones, la propia nueva constitución política del Estado, pero ese desmonte es a partir de operaciones muy bien planificadas, ¿no? Así como se construyen los momentos, como se construyen los sentidos históricos, los sentidos de época, también existen operaciones para encargarse de destrucciones de estos momentos, de estos sentidos. Y cuando Franz hablaba en referencia al populismo, a mí me gusta referir a Ernesto Laclau, ¿no? O Laclau, si quieres, tal como se escribe, con relación a lo que implica el significante vacío de lo que es populismo, ¿no? El populismo puede ser instrumentalizado tanto por la más extrema derecha como también por la izquierda. Ejemplos sobran, ¿no? El caso de el señor Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, nadie va a negar que es populista. El señor presidente de Estados Unidos en su primer y este último mandato también, Donald Trump, una utilización clave del populismo en su vertiente, si quieres, bastante práctica. También Javier Milei, y por supuesto que líderes como Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva y otros también se pueden estudiar desde esa suerte del significante vacío de la connotación de populismo que nos habla Ernesto Laclau, ¿no? En función a eso, creo que los 5 coincidimos en afirmar que esta construcción que nosotros creíamos fuerte, que quizás es de nuestra época, que quizás ha venido con un sentido emancipatorio y subalterno bastante interesante, bastante potente, poco a poco se ha ido diluyendo, poco a poco se ha ido desmontando, pero no ha sido un desmonte natural, no ha sido un desmonte o si quieres unas fracturas, una atomización que se ha dado por decantación en el tiempo, no. Ha sido por operaciones muy bien planteadas y muy bien maniobradas. El 2019 es una de esas, ¿no? El 2016, el 2011, el 2014, el 2021 hasta el 2025. Hoy por hoy tenemos lo que también decía Franz, una falta, creo yo, de coherencia entre lo que somos, la bolivianidad que conocemos y que sabemos que es plural y diversa, y la papeleta que nos presentan. La papeleta que nos presentan parece la de una familia de primos hermanos, una elección de una familia en la que todos se parecen, y no una papeleta que representa esa diversidad de lo que verdaderamente somos, la pluralidad de lo que es la bolivianidad desde el oriente hasta el occidente, ¿no? No existe eso. Y sin lugar a dudas, creo yo, me animaría a decir, y este es otro elemento que pongo sobre la mesa, este desmonte del Estado plurinacional ha sido muy bien planificado, ha sido muy bien estructurado, ha sido muy bien articulado en los diferentes actores, mismos actores que creo yo se encuentran en la papeleta electoral al haber realizado un consenso tácito de proscribir a un personaje, llámese Evo Morales, que aglutinaba o conglomeraba toda esta representatividad, ¿no? Entonces, creo que estudiar eso nos revela también las operaciones que muy bien se realizan de estas operaciones simbólicas que les decía al principio, citando a Reyes de Bray, ¿no?
Con eso creo que podemos ingresar a una nueva ronda en la cual podemos ser mucho más puntuales y precisos, así como cirujanos, de cómo ha sido desmontando este Estado plurinacional y cuáles han sido los elementos que identificamos como un desmonte programado de la institucionalidad del denominado Estado plurinacional de Bolivia. Gracias, estimado Gabriel Villalba. Bueno, fueron las complementaciones que realizaba nuestro invitado principal aquí en este conversatorio, a partir de las intervenciones de los 4 panelistas que están presentes, ¿no? Bien, terminado esta ronda, entramos ya, como bien explicábamos antes, ahora sí entramos a la fase de análisis de algunas preguntas, o en su caso algunas críticas, ¿no? Esto puede mencionar directamente, por ejemplo, las preguntas puede ser entre panelistas o en su caso también al panelista principal, ¿no? Bien, con esta fase igual. Acá tienen de 2 a 5 minutos igual de intervención, claros y precisos, con ese tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a invitar a John Abelín para que inicie, ¿no?, con esta segunda fase. Adelante, estimada John Abelín. Adelante. Perdón, su micrófono, estimada, por favor. Hola. Okay. Ahora sí, adelante. Bueno, nuevamente, para no hablar desde el hígado, voy a volver a citar a lo que dice Ramiro Choquehuanca. Él habla acerca de lo que es bueno, tiene una explicación que habla sobre lo que es el desmontaje de la representatividad indígena, ¿ya? Entonces, cuando él hace mención a esto, dice que se ha dado a través de diversos procesos que incluyen la personalización del poder, la recomposición colonial y la debilitación de las formas tradicionales del liderazgo comunitario. Pero él también menciona que estos aspectos centrales, como el liderazgo, inicialmente surgió en comunidades y organizaciones sociales, pero fue desmontado o reducido a una personalización en torno a figuras como Evo Morales, que es lo que mencionaba anteriormente el abogado, el panelista principal. Entonces, este proceso se caracteriza por la construcción de una esfera celestial de la política, donde el liderazgo se centraba únicamente ¿en qué? En el ego. Entonces, al haber neutralizado a esta figura política, es donde se va anulando y se va neutralizando la diversidad de las prácticas políticas y comunitarias tradicionales. Entonces, en este contexto, la gestión estatal, la presencia indígena, se ha movilizado en términos simbólicos más sobre todo en prácticas autóctonas de representación. Esto para reforzar lo que era el liderazgo personal y monolítico que tenía, en lo que estaba reducido lo que era el pluralismo indígena en una identidad homogénea y subordinado a lo que era el líder central, en este caso que era Evo Morales, ¿no? Sin embargo, nosotros, yo soy de Santa Cruz, ¿ya? Yo soy de Santa Cruz. Y aunque pertenezco se puede decir que tengo raíces indígenas originarias por mis ancestros, entonces la cultura que representaba o que se imponía por parte de lo que representaba Evo Morales, no era, aunque hablaba de pluralidad, hablaba de indigenismo, entonces no representaba a mi sector, ¿me entienden? Mis ancestros son indígenas chiquitanos. En ningún momento yo escuché a Evo Morales en todas sus menciones
cuando hablaba de indigenismo, pluralismo, hablar acerca de los que son los pueblos indígenas originarios del lado del oriente, ¿ya? Que tenemos 34 pueblos indígenas originarios en el oriente boliviano. Y él solamente representaba a lo que era el aymara, en ocasiones también hizo mención a lo que era el quechua, pero se olvidaba totalmente de las otras 34, de las otras 34 pueblos indígenas originarios. Entonces, bueno, entonces el desmontaje de la representatividad indígena se ha ocurrido mediante la consolidación de un liderazgo personalista que monopolizó y reprivatiza la política indígena. Esto porque debilitó las prácticas tradicionales y las formas colectivas de organización y liderazgo en las comunidades. Que si bien cuando hablamos de que si la Bolivia indígena y popular si tiene un representante, ¿no? Si bien la población indígena del lado del oriente no tiene una cantidad muy grande como lo tiene el lado del occidente, eh, hubieron muchos sectores, muchos pueblos indígenas que sí se sentían representados con Evo Morales y que sí tenían el apoyo y que han ido a marchar en las diversas marchas indígenas, que han estado presentes en más de las 21 marchas que han habido por, por los derechos de los indígenas. Entonces, sin embargo, actualmente se ha fracturado y toda esa población indígena le ha quitado el apoyo a lo que un día fue la representación máxima de los pueblos indígenas en el lado del oriente. Y no cuenta, existe un vacío de representantes. O sea, ahorita no cuenta con un líder, ni que salga de los mismos pueblos indígenas, ni de un sector popular. O sea, no se sienten representados absolutamente con nadie. Entonces, y eso no lo digo yo por si acaso, ¿no? Porque hoy no estoy hablando desde mi hígado de que yo lo he visto, lo he vivido, porque mi entorno es muy cerrado y yo no puedo, como sociólogos, no podemos enfrascarnos en decir lo que nosotros vemos, ¿no? Eso, quienes han salido a decir que no cuentan con una representación indígena han sido los mismos indígenas. Incluso hoy leía en uno de lo que estaba compartiendo Rosy Picanerey, no sé si la conocen, que es una de las líderes, bueno, es una de las profesionales de las comunidades ayorea, creo que es la única, no sé si será la única, estoy hablando mal, Bien, pero hoy bien. compartía el sentir del pueblo ayoreo de Tiempo, acá, ¿no? Entonces, tiempo, eso, estimada gracias. Jonalyn. Bien, gracias por las intervenciones, comentarios. Bien, en esta fase, igual, rogarles a los panelistas, igual tienen un tiempo de 2 a 5 minutos por panelista en esta intervención. Bien, estamos en el espacio de interacción y de diálogo, esto entre el expositor principal y también entre panelistas, ¿no? Que están presentes desde distintas universidades. Sí, sí. Bien, en ese sentido vamos a pasar la palabra a, a Franz Gerald Luna Barrios, ¿no? Él continúa con esta ronda. Estimado Franz, su micrófono, por favor, su cámara. Adelante. Ya, muchas gracias, ¿no? Bueno, comparto diferentes posiciones, ¿no? De la compañera Jonabelín. Y es que algo en cierto que hay es que en el último gobierno de Evo Morales se vio, ¿no? Diferentes situaciones en las cuales había una parcialidad hacia un grupo indígena originario, hacia un sector, hacia una comunidad más en claro, ¿no? Y lo que debemos entender aquí
y vuelvo a repetir capaz lo que dije en mi primera intervención, es que hay un error común en la población y es que creen que el liderazgo solo puede surgir de quienes comparten el mismo origen. ¿A qué me voy con eso? Es que muchas veces al yo ver una persona que es de mi barrio, que es de un sector popular, tengo la creencia de que esa persona al haber vivido lo que yo viví, va a tener una representación mucho mejor hacia mí y me va a saber liderar. Entro al tema, por ejemplo, de la huipala, ¿no? O sea, haciendo un paréntesis. En el tema de la huipala, si bien es un símbolo mm, de nuestro estado, en los últimos momentos ese símbolo se ha ido politizando y ha generado una división tremenda en el estado, ¿no? Un sector prácticamente que se sentía muy identificado con esta huipala, al momento de que algún grupo que no se sentía identificado y se sentía más identificado con la bandera tricolor, existía una riña, no existía una pelea. Entonces, es lo que se ha ido politizando en diferente manera en el tema de la política, ¿no? Y eso ha surgido, desde, yo lo vi más que todo desde mi punto de vista y un análisis político. En sí, yo pienso que la UIPAL ha sido puesto ahí prácticamente para generar esa división en el pueblo, ¿no? Para generar un grupo de dos. Y algo que pasó en el gobierno de Evo Morales es que él se apoyó en, en los sectores populares, ¿no? Como su único defensor. Y bueno, quienes lo apoyaban de alguna manera también sentían ese apoyo presidencial. Algo muy importante que pasó, por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Simón, es que prácticamente que si no estábamos con el gobierno de ese entonces, no podíamos tener ninguna reunión con el presidente. Y ustedes saben que las universidades muchas veces piden reuniones con el Estado, con los ministros de Economía, todo, para generar y desembolsar recursos que puedan cubrir los costos y gastos que realiza una universidad, ¿no? Entonces, claro, si bien existen diferentes tipos de dictaduras, en ese entonces, para mí, si bien no existía una dictadura militar, para mí existía una dictadura totalitaria, la cual nos dice que es cuando un gobierno a través de su sistema político, de su frente político, dirige un país, trata de mandar, ¿no? Entonces, para finalizar, yo pienso que no es cuestión de identidad, es cuestión de propósito, no es cuestión de ser parte de ese origen, ¿no? De ser parte de ese lugar, sino que si un candidato se propone a seguir y y a defender a estos pueblos, a este Estado populista, lo puede hacer sin necesidad de estar ahí. Bien, gracias, estimado Gerard, por tus intervenciones en sí en esta segunda fase, ¿no? Pasamos igual el micrófono a Edwards Andrade. Adelante, estimado Edwards. Igual. Si tienes algunas complementaciones o algunas preguntas, claras y precisas, adelante, Gerard. Sí, bueno. Para empezar, en ciertos puntos, bueno, en bastantes puntos estoy de acuerdo con, ¿no? con mi compañera y coterránea, Yona Belín. Ciertamente, quizás no sé si es el concepto, la categoría que deberíamos darle, pero acá en Santa Cruz siempre se ha hablado de cierto andinocentrismo, si se quiere, dentro de todo el movimiento popular y el proceso de cambio, ¿no? Que en parte es cierto. No sé si es de conocimiento en su totalidad de los compañeros de sociología o demás en otras universidades, y esto lo hago un poco también a modo de denuncia, no sé. En el Oriente, la gran mayoría de naciones originarias están condenadas a desaparecer, compañeros, salvo por, qué sé yo, la nación guaraní, que es la más grande, la Llorea y la Guaraya, que están condenados a vivir en la periferia y la marginalidad de la ciudad, la Chiquitana, que también es bastante grande, pero el resto, 30 más o menos, están condenadas a desaparecer. Y quizás sea un juicio un poco pesimista, pero cuando menos es algo realista. Y bueno, creo que es algo a
a tomar en cuenta, ¿no? Quizás a futuro para construir un nuevo bloque popular o buscar la continuidad del proceso de cambio, creo que ya es momento, ¿no? de tomar en cuenta también a las naciones originarias del Oriente. Y bueno, más ahora en el apartado de preguntas, me gustaría hacerle una pregunta a nuestro panelista principal, ¿no? Mucho hemos hablado de que en Bolivia la figura del líder históricamente ha pesado más que la misma construcción colectiva, ¿no? Desgraciadamente. Mi pregunta sería que si desde su punto de vista estamos condenados a esperar un nuevo caudillo periódicamente, o quizás ya podemos, cuando menos, imaginar otras formas de liderazgo más horizontal y más comunitario. Excelente, gracias, Edwards. Gracias. Para finalizar, igual tenemos la intervención de Limber. Adelante, Limber. Igual. Bien, gracias, Denis. Viendo las intervenciones de los compañeros, ¿no? Y de acá del panelista principal, del doctor Gabriel, he notado, ¿no? Que los del Oriente, con la entrada de Evo Morales, no se sentían representados en el Oriente como tal, dicen, pero ahí es donde me nace una cuestionante, ¿no? O sea, ¿habrá un representante como tal que represente al Oriente y Occidente como tal? O sea, si nos ponemos a pensar si va a entrar un representante del Oriente, de los pueblos originarios de allá, aquí los del Occidente se sentirán representados como tal. O sea, bueno, la pregunta va de esta manera, ¿no? Solo un líder puede representar toda la diversidad popular y originaria. Y bueno, va para la compañera Yonabeli, ¿no? Que ha mencionado esa parte de la representatividad. Ay, perdón. Y bueno, tocando ese tema, y bueno, yéndome a otro tema, ¿no? También vemos que en este punto de liderazgo popular y originario se ve que no solamente es aquí o sea, no solamente hay trabas en el interior del país, ¿no? También se ve que hay intereses políticos por fuera del país. Y bueno, es ahí donde nace también otra pregunta que va para el doctor Gabriel Villalba, que es de la siguiente manera. ¿Existen intereses externos que puedan estar afectando al surgimiento de nuevas figuras o liderazgos populares originarios? Y bueno, con eso concluiría, compañero. Gracias, estimado Limber. Bien, más que ha habido más intervenciones muy importantes, ¿no? Y unos par de preguntas también. Frente a eso, cedo la palabra al doctor Gabriel Villalba, quien es nuestro principal panelista, ¿no? Invitado especial. Adelante, estimado doctor. Sí, cuando Edward refería a la cultura caudillista boliviana, tenemos que contextualizarla en el sentido regional, ¿no? Históricamente en Latinoamérica los caudillos han jugado roles importantísimos en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Latinoamérica como tal, el general Juan Domingo Perón, posteriormente Eva Perón, el señor Kirchner, la señora Cristina Fernández de Kirchner, nos vamos a Brasil, lo propio Luis Ignacio Lula da Silva, en Ecuador Correa, en Bolivia Evo Morales. Encontramos que la cultura del caudillismo está vinculada a nuestra forma de entender la política y a nuestra forma de hacer política. Si nos vamos al mundo europeo, los europeos no debaten tanto con relación a la continuidad de sus líderes, como en Alemania Angela Merkel, por ejemplo, en su momento, o los rusos con Vladimir Putin, son más prácticos, ¿no? Ligados a una cultura de practicidad política, si quieres. Si lo está haciendo bien, si lo va bien a mi país, que continúe 10, 20, 30 años, no sé, sin problema. Pero en el mundo anglosajón, si quieres, norteamericano, también encontramos que determinados personajes, determinados caudillos, por ejemplo, en la lucha por los derechos civiles, eran fundamentales, ¿no? Malcolm X fue eliminado por la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos, justamente porque representaba la sublevación de los afroamericanos desde la vertiente violenta o armada, si quieres. Por otro lado, Martin Luther King
representaba, si quieres, un sentido más consensuador, más de debate, más de consensos, que finalmente estaba ligándose pues a los intereses de disputas de aquel entonces la supremacía blanca en Estados Unidos con el ejercicio de los derechos civiles de los afroamericanos, ¿no? Entonces, son líderes fundamentales que hacen a la época y la época los hace a ellos, ¿no? No se puede entender la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos sin Malcolm X, al igual que no se puede entender la historia política contemporánea de Bolivia sin Evo Morales. Miren, nadie ha buscado hablar de Evo Morales en este foro, por ejemplo, que es estrictamente académico, y hemos terminado hablando de él por sobremanera, ¿no? Esto da cuenta que este personaje, que nos disguste, ya es parte de la cultura política de Bolivia, ¿no? Cuando nos referimos a la construcción de sentidos y de aspiraciones, encontramos también, y lo que decía la compañera, la identificación o identidad indígena, digamos, que podemos tenerla todos, algunos la admitimos, otros la ocultan o otros la niegan, eso ya es sentido de cada uno, pero es interesante analizar cómo, por ejemplo, el estilo de vida norteamericano, el American Way of Life, se ha posicionado tanto en las sociedades latinoamericanas, ¿no? A partir de la industria del cine, por ejemplo, con la maquinaria hollywoodense, ¿no? Entonces, esos sentidos y esa si quieres, ese amoldaje de las sociedades, tiene su construcción estratégica y tiene también su sentido de subordinación a determinados valores, a determinados sentidos, a determinadas aspiraciones. Ahora, cuando otro de los compañeros hablaba, deberíamos tener un político que nos represente a todos, que pueda ligar los intereses y que sea importante las propuestas, indudablemente va en contradicción con, al menos ustedes conocen, la formación marxista desde el sentido del socialismo científico con relación a los antagonismos de clase, ¿no? Si estudiamos el socialismo científico, nos damos cuenta que y es una premisa, los antagonismos de clase, ¿no? Como existieron los esclavistas, existieron los esclavos, los señores feudales, los siervos de la gleba, los dueños de los medios de producción, los trabajadores obreros o proletarios que vendían su fuerza física de trabajo. En el mundo contemporáneo actual, si quieres, los grandes dueños de las principales industrias del conocimiento y nosotros que somos cognitariado. ¿Por qué? Porque vendemos nuestra fuerza intelectual, nuestro trabajo mental a otros por una remuneración o salario, ¿no? Entonces sigue existiendo este antagonismo de clases y en ese antagonismo de clases es importantísimo incrustar en el discurso político justamente esta contradicción de unos con otros, ¿no? Lo hizo Evo Morales y muy difícil es tratar de unificar y que todos nos agarremos de la mano, como tratan algunos compañeros de el indigenismo y particularmente del indianismo, ¿no? O el catarismo, cuando se refiere a la nación aymara, ¿no? Me hablan algunos compañeros de Lupea, Macusaya, por ejemplo, teníamos algunos debates sobre la nación aymara. Y yo les digo, la nación aymara será tan homogénea como ustedes la plantean, que no existe aymaras explotados y no existe aymaras explotadores. Por supuesto que existe. Por ende, su utopía de nación aymara está transversalizada por los sentidos de clase. Y ahí otra vez volvemos a Marx, ¿no ve? Entonces, cuando uno de sus compañeros refería, o uno de los panelistas refería las operaciones para exterminar determinados liderazgos, obviamente que han existido a lo largo de la historia contemporánea mundial. En Latinoamérica el Plan Cóndor, ¿no? Entrenó a militares para asesinar los liderazgos, frenar el avance del comunismo y de cierta forma imponer gobiernos totalitarios de vertiente militar en nuestros países. Stroessner, Videla, Pinochet, Panzer y otros en Latinoamérica. Posterior a esa sumisión con la bota militar viene la subordinación a los designios económicos y financieros, ¿no? El consenso de Washington. ¿Cuál fue la iniciativa del consenso de Washington? Apretar, oprimir a los pueblos en función a los designios del FMI y del Banco Mundial. Una nueva forma evolucionada, si quieres, de subordinar a Latinoamérica, que para la geopolítica norteamericana lo dice Brzezinski, por ejemplo, o Chomsky, el mismo Atilio Borón, referencia Latinoamérica como un centro de operaciones fundamental. No somos el patio trasero de Estados Unidos, somos el centro de operaciones de
la geopolítica de dominación imperial, y de esto también hizo referencia la ex comandante del Comando Sur, Laura Richardson, por ejemplo, ¿no? Para Estados Unidos, el control de lo que ellos denominan la Gran Isla Americana, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, es una cuestión de seguridad interna de Estados Unidos. Por ende, por supuesto que existen operaciones para desmontar procesos subalternos revolucionarios, como el caso de Bolivia, proscribir determinados liderazgos, operativos de lawfare, que dan cuenta de un ejercicio de la geopolítica de dominación imperial, y de esto hay que estudiarlo, ¿no? Desde la geopolítica lo estudiamos. Entonces, creo que todos esos elementos dan cuenta de ciertas realidades que estamos viviendo, y que pareciera que las cosas pasan por casualidad. No existen las casualidades en política, ¿no? Lo que acontece se da por objetivos muy bien planteados, muy bien planeados y muy bien desarrollados a partir de una estrategia y tácticas claras. Excelente, gracias, Gabriel. En sí, en cuanto a las aclaraciones, en cuanto a las respuestas, ¿no? Tenemos una pregunta igual para John Avelin, que ha hecho el panelista Limber, ¿no? Adelante, por favor. No sé si podrías repetirme la pregunta del compañero, por favor. Franz. Yo no hice la pregunta, Limberis. Yo hice la pregunta, sí, claro. Era. Anteriormente estabas tocando el tema de la representatividad, con ese trabajo, que no se sentían representados los del Oriente con el presidente indígena que tuvimos, ¿no? Que fue Evo Morales. Y la pregunta iba de la siguiente manera, ¿no? ¿Un solo líder puede representar toda la diversidad popular y originaria del país? O sea, ¿lo ves? O sea, si va a representar un solo líder de allá, va a haber también representantes acá. O sea, esa era la pregunta, compañera, por favor. A ver, bueno. Es complejo, ¿no? Es complejo porque cuando tenés un discurso que hablas, el presidente en ese entonces, Evo Morales, tenía un discurso que mencionaba a pueblos indígenas, hablaba de interculturales. Entonces, cuando él usaba ese discurso, sonaba muy bonito, porque teóricamente, todos se sentían incluidos. Pero ¿qué pasaba en la práctica? Pasaba todo lo contrario, él solamente representaba a un sector. Ahora, cuando se hizo lo que fue la reforma de la Constitución Política del Estado en el 2009, se incluyó las 36 lenguas indígenas originarias de Bolivia, ¿ya? Entonces, hasta ese entonces, los pueblos indígenas originarios del Oriente se sentían parte del gobierno de Evo Morales. Entonces se sentían representados hasta ese entonces, ¿no? Que se hizo la modificación y todo lo demás se los incluyó. Luego del 2010 en adelante, fue habiendo un quiebre de manera degradado hasta lo que fue en el 2019, cuando evidentemente fueron las elecciones, ¿no? No sé si podría decirte, pero yo creo que si una persona habla o tiene un discurso donde te menciona e incluso te ha tomado en cuenta dentro de la Constitución Política del Estado, entonces es porque estás representando a un total. O sea, te está hablando, te ha tomado, date cuenta, o sea, ha tomado a cuántos pueblos indígenas del Oriente en cuenta dentro de la Constitución. Entonces, y que luego solamente solamente mencione al pueblo indígena originario al cual él pertenecía, supuestamente.
Entonces, como que no existe una coherencia entre lo que dices y entre lo que haces, ¿no? Y sabrá Dios lo que él habrá pensado, digamos, ¿no? Eh, entonces, como que mm, yo creo que si una persona tiene que ser consecuente con sus actos. Y en este caso, en la práctica, teóricamente la constitución política del Estado es muy maravillosa, es increíble, ¿no? Pero en la práctica no pasaba eso, y era lo que pasaba con Evo Morales. Y bueno, como te decía, yo no era una persona consecuente con sus actos. No sé si vamos a encontrar a una persona que represente al país y quiera representarnos a todos, que en sí debería de ser así, ¿no? Porque se supone que si está representando a todo un país, está siendo un funcionario público, porque un presidente llega a ser un funcionario público que está trabajando para un pueblo. Por ende, tiene que regirse en base a las normas y las leyes. Ya, entonces, sin embargo, se quiebra, se rompe, eh, representa solamente a su sector, representa a un partido político, que eso no debería de pasar y no deberíamos de permitirlo, porque incluso el simple hecho de que nosotros como bolivianos permitamos de que ellos en sus discursos, en discursos presidenciales, en discursos de conmemoración, de independencia, hagan mención a partidos políticos, eh, Bien, eso 30 segundos viene, más, por favor. ok, 30 segundos más. eso se le llama, si no me equivoco, el doctor si me puede ayudar, no sé cómo se le llama cuando haces uso de, tipo haciendo campaña, ¿no ves? Cuando utilizas tu partido político. Entonces, eso tampoco está permitido y no deberíamos de permitir que un funcionario público que está representando a todo un país venga y nos hable y haga mención solamente a un sector, porque no estamos Tiempo. trabajando para un partido. Gracias, tiempo, John Belín. Gracias por tu intervención. Bien, pregunto a panelista Limber, ¿estamos de acuerdo con la respuesta que hizo John Belín? Limber en la sala. Sí, algo de acuerdo. Ahí vamos. Nada que decir. Tal vez algo más que quisieras complementar. No, está bien. Ok, bien, perfecto. Bien, pasamos a la intervención del doctor Gabriel. Frente a estas intervenciones que realiza, ¿no? Bien, estamos en la fase ya de esta segunda fase de lo que son el análisis, algunos comentarios y reflexiones, ¿no? Que cada panelista procede en sí. Bien, con todo esto pasamos, perdón, sí, pasamos a las preguntas del público. Pasamos ahí. Por favor, si tiene alguna pregunta el público, active su micrófono, cámara y puede preguntar a nuestro panelista invitado o en su caso a nuestros 4 panelistas también que están presentes, ¿no? Y también vamos a hacer mención lo que estamos por Facebook transmitiendo en vivo, ¿no? Si tenemos alguna pregunta por Facebook, por favor, Naviri, tal vez me ayuda con eso. Estimada Naviri, por favor. Tenemos algunas preguntas. Bien. Bien, eso es la participación en sí en cuanto a este conversatorio virtual que estamos desarrollando. Creo que no tenemos preguntas de parte del público. Excelentes participaciones de cada panelista principal y agradecer también por el tiempo que cada panelista tiene por respetar, ¿no? Para ya cesar esta fase, este conversatorio virtual, obviamente con preguntas muy generales y algunos vacíos
que amerita, obviamente, seguir profundizando, ¿no? Creo yo que este conversatorio es justamente para ver, ¿no? Estos puntos de vista, y qué mejor desde distintas universidades, ¿no? Con importantes invitados y con nuestro invitado principal, aquí el doctor Gabriel, ¿no? Quien nos acompaña también. En ese sentido, yo voy a pedir muy amablemente a cada panelista cesar esta primera parte en sí, este primer conversatorio virtual que estamos desarrollando, con una frase, ¿no? Cesar este conversatorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro conversatorio justamente fue la Bolivia popular y originaria, ¿no? ¿Tiene un liderazgo claro o cómo está esa situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las ideas ya están puestas, ¿no? Las preguntas ya están puestas. Creo que bastante claro desde nuestro invitado especial, el doctor Gabriel, también aquí nuestros panelistas principales, ¿no? Los 4 panelistas. En ese sentido, voy a dar paso al doctor Gabriel, por favor, con la frase ya para cerrar. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación, agradecerles a todos. Lo que refería John Abelín, justamente la palabra que estaba buscando era proselitismo político, ¿no? Con relación a eso, la frase Bolivia fue y será popular. Somos todos indígenas originarios, unos urbanos, otros rurales, pero todos contemporáneos. Y sin lugar a dudas, el bloque popular no está siempre en ejercicio del poder, pero eso no significa que haya desaparecido. Por ende, el bloque popular está más vigente que nunca, estará más vigente que nunca. Y una cosa es, perdón, la sociedad civil, cuyo 80%, 70% representa a esa Bolivia popular originaria. Y otra cosa es la sociedad política, de determinados políticos que en determinado momento nos representan o buscan representarnos, ¿no? Existe todavía ese divorcio entre sociedad civil y sociedad política que es responsabilidad de todos nosotros generar esos sentidos de coherencia, lo que decía la compañera, ¿no? Debe existir una coherencia y en política la coherencia es fundamental para dirigir los destinos de todos los bolivianos. Sin más, simplemente me queda agradecerles y pues instarles a que sigan en estos espacios académicos de construcción de pensamiento, de batalla de ideas, que eso es lo que necesitamos para repensar mejores días para nuestro país y felicitarlos a todos y cada uno de ustedes, es en especial a los organizadores, a los panelistas y a todos los que estuvieron presentes en este importante foro. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, estimado doctor Gabriel. Es el mensaje final, ¿no?, que realiza nuestro invitado principal. Bien, pasó de igual modo el micrófono a John Abelín, igual con el mensaje final, ¿no? Bien, yo quiero agradecer igual a todos por esta organización de este conversatorio, a todos los panelistas, al doctor Gabriel. Gracias por la invitación. Y bueno, yo la verdad invito a todos los bolivianos en general, independientemente, aunque acaba de decir el doctor que todos somos indígenas de diferentes fondos y formas, pero invito como boliviana a todos a repensar y sobre todo a que nos formemos nosotros como jóvenes, que nos formemos como líderes representando a la clase popular, como mujeres, como estudiantes, como profesionales, para que quizás no quiero hablar del futuro porque la verdad que es algo muy incierto, pero estoy hablando de la actualidad, que nosotros nos formemos como líderes y que estos espacios se den de manera más continua, para que así nuevos jóvenes y nuevas personas puedan ser partícipes y puedan dar su opinión y puedan involucrarse más en lo que viene a ser
toma de la política en el país, ¿no? Entonces, y bueno, eso quiero invitarlo. A mí me parece que actualmente no contamos, como ya lo hemos mencionado, no contamos con un líder que represente a los indígenas ni a la clase popular. Pero sin embargo, nosotros podemos ser parte, podemos ser esos nuevos líderes, entonces yo los invito a todos y cada uno de ustedes. Gracias, John Evelyn, por ese es el mensaje final también, ¿no? Que menciona. Bien, pasamos también el micrófono a Limber. Limber, de igual modo, esta fase de mensaje final. Adelante, Limber. Bueno, primeramente agradecer, ¿no?, a los organizadores de este conversatorio. La verdad estaba muy interesante y me ha gustado debatir con los panelistas. Y bueno, tal vez para cerrar, ¿no?, con esta frase que me llama la atención más que todo para este tiempo que estamos en época de elecciones, ¿no?, que ya se viene este domingo. Bueno, mi frase sería, ¿no? Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y así que, bueno, con esa frase tal vez llamar a la reflexión de los jóvenes hoy en día que tal vez no conocemos bien de nuestra historia y nos dejamos llevar por las redes sociales o el sensacionalismo político de los que están hoy en las papeletas, ¿no? Y bueno, eso sería mi frase final, compañero. Gracias. Limber, igual. Bien, pasamos a Franz. Bueno, en principio agradecer nuevamente por esta invitación y a los organizadores, ¿no?, por estas grandes intervenciones, porque es muy importante, estamos en un momento crucial, ¿no? Y depende de esto cómo vamos a vivir los próximos 5 años. Y bueno, yo me despido a todas las personas que están viendo, ¿no?, que piensen más en qué tipo de liderazgo necesitamos, ¿no? Necesitamos un liderazgo que nosotros sintamos que nos representa solo por el simple representatividad, o un liderazgo muy claro y comprometido. Ahí me voy al tema de que existan propuestas reales, ¿no? Propuestas que realmente sean transformadoras para el Estado. La pregunta que hace Limber es muy clara, ¿no? Nunca vamos a tener contento a un pueblo. Nunca vamos a tener un líder que prácticamente represente al 100% a todas las comunidades originarias. Siempre va a existir un líder que va a estar más afín de uno porque proviene de ese lado. Pero sin embargo, las propuestas siempre van a ser generales y los beneficios siempre van a ser generales. Entonces, den el voto de confianza para que el líder que tenga esas propuestas claras, esa experiencia que se necesita actualmente por la crítica que estamos pasando, porque necesitamos esta vez experiencia. Entonces, vamos, donde realmente podemos nosotros confiar, ¿no? Aquellas personas que realmente, aquel líder político que realmente piense en las comunidades originarias en sí, en todo el país. Porque si es una propuesta para todo el Estado va a estar bien. Gracias, Gerald, por tu participación. Bien, finalmente igual también paso el micrófono a Edwards. Edwards. No, parece que ya no está en la sala, ¿no? Bien, quiero agradecer infinitamente en nombre de los estudiantes universitarios que están presentes, que han hecho posible que se lleve adelante este conversatorio. Quiero agradecer a los organizadores aquí. Quiero agradecer la presencia de Limber, de Sociología UPEA. Agradecer también la presencia de John Evelyn, igual de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, desde Santa Cruz, ¿no? Igual modo la presencia de Franz Gerard, también desde la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón, desde Cochabamba, ¿no? Entonces, de igual modo a Edwards también hemos dado la bienvenida desde igual de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ¿no? Y
y en especial a nuestro panelista principal, que hemos abierto justamente este conversatorio virtual, ¿no? Ahora, el 14 de agosto 2025, ¿no? Al doctor Gabriel Villalba Pérez, igual como abogado desde la Universidad Mayor de San Andrés y también en Derecho Internacional y sobre todo especializado en geopolítica por la Universidad Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? De UNAM, ¿no? Y también él realiza importantes análisis internacionales en RT, Hispan TV y Telesur, ¿no? Es un honor tenerlo y justamente ahora en este conversatorio, ¿no? Como bien dije, este tipo de conversatorios nos abren justamente este espacio, ¿no? Si bien había algunos vacíos, algunas preguntas o comentarios bastante cabales, bastante puntuales, se pueden realizar otras temáticas más, ¿no? Referentes igual a un conversatorio virtual. Agradecer de igual modo la participación aquí por Google Meet, están presentes todos los participantes, ¿no? Agradecemos también la participación que están por Facebook a todos los que nos siguen, ¿no? Creo yo que este conversatorio nos ha abierto a varias preguntas más, a varios análisis más que más adelante se puede desarrollar con cabalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez más, agradecer a cada uno de los panelistas por aceptar esta invitación, por aceptar, por lo menos, de dar este punto de vista justamente en este conversatorio, ¿no? Que es realmente bastante valioso y productivo cada participación que han hecho nuestros panelistas, ¿no? Con todo esto, cerramos este conversatorio. Muchas gracias a todos. Hasta nueva oportunidad. Muchas gracias.